Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hoy 23 de mayo del año 2024. Listos y preparados para debatir sobre un tema que por supuesto genera expectativa y controversia en nuestro país. Es sobre la evaluación del estado de excepción hasta el momento. ¿Ha dado en realidad los resultados que el pueblo hondureño esperaba? ¿Se debe de seguir ampliando esto en el Congreso Nacional? Esta temática estaremos tocando esta mañana aquí en el Foro La Entrevista con importantes invitados. En primera instancia, saludo a la abogada Reina Rivera, exfiscal del Ministerio Público y también defensora de los derechos humanos. Buenos días, abogada. Buenos días, gracias por la oportunidad. También saludo a don Carlos Sierra, representante de los derechos humanos. También lo he visto trabajando siempre fuerte en CIPRODE, don Carlitos. Muy buenos días a todos, todas acompañan y pues muchas expectativas de este programa para poder discutir y analizar. También autoridades de la Policía Nacional nos acompañan esta mañana. El comisionado general Mario Molina, director de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. Comisionado, buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer dirigirme ante ustedes. Y pues en este momento estamos pues dispuestos a dar detalles ante el público en general y gracias por la invitación que nos hacen a la Policía Nacional. También saludo al comisionado general Miguel Pérez Suazo, director de la Policía Preventiva Comunitaria. Buenos días. Muy buenos días, Fernando Arteaga y los compañeros invitados a este día, abogada Reina y don Carlos Sierra, igual el comisionado general Mario Molina, y qué bueno estar esta mañana para dar a conocer pues cuáles son los logros en materia de seguridad que la Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional y con esa herramienta importante que nos faculta para ejecutar operaciones policiales como es el estado de excepción, cuáles son los resultados que hemos tenido hasta la fecha en materia de seguridad en la aplicación de esta materia de seguridad. Sí, bueno, está también con nosotros vía Zoom la licenciada Migdonia Ayesta, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenos días, licenciada. Buenos días a su amable audiencia, también a las personas y amigas, Reina, Carlos, y a los miembros de la Policía Nacional que están en el set. Me alegra compartir con ustedes y con ellos el hecho de análisis sobre la seguridad en este país. Muchas gracias por la invitación. Sí, licenciada, bueno, vamos a quedarnos con usted de momento porque esto del estado de excepción ha generado también, ha generado la pregunta, la intriga de la población hondureña, que si en realidad ha generado esto algún beneficio, debe de seguirse ampliando el estado de excepción. ¿Qué opinión le merece a usted? Sí, me escucha, licenciada Migdonia, ya está, el estado de excepción debe de seguirse ampliando. Sin duda es una medida excepcional y debe tener el espacio adecuado para hacerlo. No debe ser para mucho tiempo y para todo el país, porque ya no sería un estado de excepción. Y como bien lo han establecido las organizaciones de la sociedad civil, hay limitados resultados. Si bien es cierto, en materia de lo que el Observatorio Nacional de la Violencia desarrolla, ha disminuido la violencia y la criminalidad medido en tasas de homicidios y muertes violentas de hombres en homicidios, no así de mujeres, precisamente porque en mujeres pasamos de 308 muertes violentas de mujeres en el año 2022 a más de 391 en el año 2023 y lo que va de este año más de 90. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque cuando solo vemos lo absoluto y no hacemos esa diferenciación en esas tasas, se evidencia el problema. También otro de los temas es la excepcionalidad. Hemos visto, y a juicio de los defensores de derechos humanos, el hecho de que en algunos casos no se respetan los derechos humanos, pero es un problema que se tiene que debatir y no solo ampliar, porque ya van más o menos 8, y eso se vuelve más algo permanente como una estrategia, no una excepcionalidad como establece la Constitución. Sí, comisionado Miguel Pérez Suazo, ¿qué resultados tienen en cuanto a este estado de excepción?
Muy buenos días, gracias por permitirnos estar este día en este programa. Y uno de los logros importantes que tenemos en materia de seguridad en la aplicación de lo que es el estado de excepción a nivel nacional es que a la fecha en este año 2023 se reportan 113 municipios con 0 homicidios que representan el 38% de los municipios a nivel nacional. Tenemos registrados 254 municipios con incidencias de 0 a 5 homicidios, que representan el 85% de los municipios que tenemos nosotros a nivel nacional. Es importante resaltar también que en materia de muerte violenta de mujeres, tenemos a la fecha, en comparación con el mismo tiempo del año 2023, menos 52 muertes violentas de mujeres que representan una reducción del 36% en relación al año 2023. La Policía Nacional ejecuta alrededor de 1.833 actuaciones policiales y dentro de los logros que nosotros resaltamos, y es por eso que el Poder Ejecutivo ha solicitado al Congreso Nacional la ampliación del estado de excepción, es porque nosotros hasta el día de ayer registramos 291 homicidios menos en relación al mismo tiempo del año 2023. Esto representa el 3% en relación por cada 100.000, una reducción de 3 puntos por cada 100.000 habitantes. Para bajar un punto en materia de prevención de los homicidios, nosotros debemos de evitar 90 muertes violentas para bajar un punto. Eso quiere decir que nosotros ya nos estamos acercando alrededor de 3.3 en lo que es la reducción de los homicidios por cada 100.000 habitantes. El gobierno nos estableció una meta como Policía Nacional a nosotros y nos obligó y nos dio la meta de reducir este año en materia de los homicidios 4.5 puntos en relación al año anterior. Eso quiere decir que si nosotros pues cerramos el año pasado con una cifra de 31% en relación a los homicidios por cada 100.000 habitantes, estamos apuntándole que podamos cerrar entre un 25 o un 26% para este año. Las cifras son sumamente optimistas, pero la verdad de las cosas es que si nosotros al quinto mes de este año ya estamos presentando una reducción de 3 puntos por cada 100.000 habitantes, eso quiere decir pues que con el tiempo que nos hace falta vamos a llegar a la meta que nos impuso el gobierno y vamos a sobrepasar esa meta por el trabajo que hemos estado desarrollando a nivel nacional. Sí, comisionado Molina, la ASJ ha manifestado que a pesar del estado de excepción, por ejemplo, delitos como la extorsión han incrementado en vez de disminuir. ¿Es cierto esto? No, bueno, buenos días. Sí. La extorsión realmente ha reducido. Le puedo decir cifras. De 10 denuncias que se han presentado o se presentan, nosotros confirmamos que de las 10, 3 se confirman que son por extorsión. Las demás son por otro tipo de situaciones. Ejemplo, en San Pedro Sula, un señor de la tercera edad fallece por un infarto. La denuncia había sido de que estaban extorsionando a los conductores y a las personas a transportistas. Y al final fuimos a confirmar que el fallecido era por otro tipo de situación. Hay otro tipo de confirmaciones de las 10 denuncias que se hacen a nivel nacional, principalmente en los departamentos de Francisco Morazán, La Ceiba, San Pedro Sula, Choluteca, que son los principales departamentos donde más se denuncian, y son las denuncias que son por extorsión, de las cuales nosotros hemos tenido registrado desde que está la DIPANCO, desde el 2022 al 2024, más de 3.600 denuncias, de las cuales el 88% de todas estas denuncias han sido pues
puesta mediante un informe o ante la Fiscalía para que siga el proceso judicial correspondiente. De todas estas personas que se van a los juzgados, prácticamente el 88% hay de efectividad, hay gente sentenciada y hay otra que está en espera por la individualización de la pena, porque no solo es el delito de extorsión, cuando se va a capturar a esta persona a un allanamiento, también hay hallazgos también importantes como otros decomisos como drogas, armas, dinero, y entonces también se individualiza la pena. Esto por juez competente y de acuerdo pues a las evidencias que se presenten ante el juez. Pero realmente la extorsión sí hay una reducción. Lo que no hay de repente las personas que denuncien este tipo de, o tengan el valor o tengan el deseo de hacerlo ya por cualquier tipo de situación que a él se le presente por intimidación o porque realmente no quiere participar. Acuérdese que nosotros hacemos uso de todas estas herramientas de acuerdo a la denuncia. Si no tenemos denuncia, nosotros realmente no podemos seguir el proceso judicial. Aún así, nosotros como DIPANCO y como Policía Nacional siempre le damos asistencia también a las víctimas, asesorándolas para que ellos se evite pues, el pago del dinero. Siendo así que tenemos un resultado de más de 1.1 millones de lempiras que se han sido incautados a este tipo de grupos delictivos organizados que se dedican a esto, y también se ha evitado más de 10 millones de lempiras para el pago de la extorsión. Sí, tenemos un contexto ya, abogada Reina Rivera. A su criterio debe seguirse extendiendo este estado de excepción. ¿Ha funcionado este estado de excepción? Bueno, primero hay que analizar qué es un estado de excepción. Es una medida que prevé la Constitución de la República para casos extremadamente delimitados. Particularmente la Constitución de la República nos habla de conflictos internos, desastres naturales, amenazas graves a la paz, a la seguridad del país, calamidad en el país, es decir, lo que pueden ser desastres naturales, situaciones complejas como las que se vivieron durante el golpe de Estado, etcétera, ¿no? Pero la Constitución prevé también el tema de amenazas a la seguridad. El tema es que Honduras tiene amenazas a la seguridad desde hace 25 años. O sea que tendríamos que tener 25 años de estado de excepción. Es decir, 25 años donde la población tendría restringidos sus derechos fundamentales. De hecho, si comparamos, por ejemplo, la época más fuerte en las tasas de homicidio en el país, que fueron más o menos en el año 2011, 2012, 13, 14, en esos años las tasas de homicidio en Honduras llegaron casi a 80 y pico de homicidios por 100.000 habitantes. Ahora se habla de una reducción significativa de casi el 31, creo que estamos ahorita, de homicidios por 100.000 habitantes. Ahí mi doña nos va a corregir cuál es el dato exacto. Con esta reducción significativa, en aquella época no se aplicaron medidas como estado de excepción, pero sí se aplicaron medidas como la militarización de barrios y colonias, todas esas medidas de mano dura, todo lo que tenía que ver con esa famosa ley, que realmente no era ley antimaras, que era todo este tema de las detenciones por meras sospechas. Y en aquella época esas medidas no funcionaron porque las tasas se mantuvieron fuertes. También hay que comparar que en el tiempo, en los últimos años, ha aumentado la desarticulación de redes criminales mediante las órdenes de extradición que ha girado el gobierno de Estados Unidos. Entonces la pregunta sería si realmente podemos atribuir la baja de homicidios y la baja de otro tipo de delitos al estado de excepción, cuando realmente durante el transcurso del tiempo han estado en paralelo funcionando otro tipo de medidas. Si usted desarticula la red criminal y si usted ataca financieramente a la red criminal, usted va a tener una reducción significativa, ¿no? El tema aquí es si el estado de excepción es una medida adecuada para garantizar seguridad ciudadana. Obviamente le diré que no, porque el estado de excepción no la puede usted convertir en una política de seguridad, no es una política de seguridad. Entonces, la política de seguridad son políticas permanentes en el tiempo que el Estado implementa para poder combatir la ola de criminalidad y que pueda tener continuidad a lo largo del tiempo, ¿no?
Lo otro mencionar es que no es cualquier medida la que se puede utilizar para frenar la violencia que tanto ha golpeado a los hondureños hoy día, y felicitamos al gobierno realmente por esta reducción significativa en el número de homicidios. Sin embargo, seguimos siendo el país más violento de Centroamérica y el segundo más violento de América Latina, aún con 31 homicidios. Compárelo frente a los 80 que teníamos, con la tasa de homicidios de 80 que teníamos hace más o menos unos 15 años, ¿no? Entonces, frente a esos comparativos, diríamos, bueno, celebramos que hay una reducción en la tasa de homicidios, pero no lo podemos atribuir solo al tema de tener suspendidos, porque yo no le llamo solamente decir estado de excepción, porque la gente lo analiza muy superfluamente. Es mejor decir tener la suspensión de derechos constitucionales en este momento en 226 municipios del país. Eso a mí me parece muy grave, porque estamos convirtiendo la suspensión de derechos como la principal herramienta que el Estado da a la población para brindar seguridad. Pero tiene que haber seguridad ciudadana con seguridad jurídica a la par. Y la seguridad jurídica tiene que ver que el estado de excepción tiene que ser una medida temporal en el tiempo. Cuando ya ha sido ratificado por 10 ocasiones, la temporalidad realmente cesa, se vuelve una medida permanente. Yo soy de la opinión que el estado de excepción ya no debe de ser utilizado, debe de haber mejor coordinación interinstitucional, porque una de las cosas que más, creo yo, la policía le sirve del estado de excepción es poder hacer los allanamientos y capturas en orden judicial. Pero toda medida que hace el Estado de Derecho debe estar sometida a control. La policía en la historia de Honduras y las Fuerzas Armadas ha cometido muchísimos abusos, muchísimos abusos. Actualmente, en los últimos días, por ejemplo, uno que trabaja en derechos humanos, durante un desalojo en la zona sur, 8 personas impactadas de bala. Ayer, policía militar, creo que fue, no, perdón, el domingo, policía militar, en un retén asesinaron a un padre de familia que iba con su familia en el carro. Él recibió un balazo en el cuello. O sea, si usted no controla a las instituciones a las que usted le da el uso de las armas, pueden haber muchísimos abusos. Y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha registrado muchos abusos cometidos en el estado de excepción, incluyendo todavía la pregunta de cómo ingresaron armas a la Penitenciaría Nacional Femenina, que generó el asesinato de 46 mujeres y muchas más heridas. Entonces, el tema es, queremos seguridad ciudadana, pero yo por lo menos pienso que la seguridad ciudadana debe estar basada en medidas que estén bajo control, bajo supervisión y bajo escrutinio de autoridades como el Ministerio Público y el Poder Judicial. El estado de excepción le permite a la policía hacer, entiendo que se han hecho más de 27,000 allanamientos de morada en el estado de excepción, lo cual no contrasta con la cantidad de personas que realmente han terminado con un auto de prisión en los juzgados de familia. Se imagina 27,000 hogares que entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana entran personas armadas, policías, etcétera, a realizar capturas. Muchos podrían ser efectivamente la desarticulación de bandas criminales. Se habla de 500 bandas desarticuladas, pero para desarticular 500 tuvimos que entrar a 27,111 moradas. O sea, me parece que es una medida extrema y que ya debe de tener un límite, que ya debería de finalizar. Sí, Carlito Sierra. Sí, Fernando, compañeros, compañeras, yo creo, y con esta pregunta inicial muy amplia y generadora, que en efecto debemos de revisar tanto los resultados que nos presenta periódicamente la Secretaría de Seguridad a través del ministro y todo su cuerpo de colaboradores, lo que nos ha venido diciendo también el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, lo que nos dice la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras, lo que nos acaba de decir la Comisión Interamericana en el informe de país, donde se llama poderosamente la atención sobre los temas que ha colocado aquí la abogada Rivera, ¿no? Que aunque la medida del estado de excepción es una medida constitucional, es una medida incluso amparada en la normativa internacional, su prolongación genera una gran cantidad de riesgos y amenazas a la violación de derechos humanos que debe de revisarse. Definitivamente nosotros consideramos, y es muy importante revisar toda esta gran cantidad, me sumo a las cifras que acaba de dar la abogada Rivera, al tema de las incautaciones de armas de fuego, por ejemplo, ¿no? El ministro ayer mencionaba
que se han incautado más de 14.000 armas de fuego. Inmediatamente a mí me genera una preocupación, ¿dónde están esas armas de fuego? ¿Qué se va a hacer con ese arsenal, digamos, incautado? Y si se le está dando el procesamiento adecuado para que existan investigaciones prudentes y necesarias alrededor del uso de estas armas de fuego incautadas en el marco del estado de excepción. Pero junto con esto, yo me sumo a dos preocupaciones más al colocar al estado de excepción como la principal estrategia en materia de seguridad ciudadana en el país. Número uno es la dependencia que pueda generar en la institución policial la actuación en el marco de un estado de excepción. Nosotros no coincidimos que la Policía Nacional se sienta cómoda, y lo han dicho varios de sus representantes, mencionar que ellos se sienten más cómodos actuando amparados en el marco de un estado de excepción que actuando con todas las garantías constitucionales que los hondureños y las hondureñas tenemos. Esto puede generar una tendencia peligrosa de que la institución policial dependa de este tipo de restricciones de libertades para poder generar mayor efectividad, y lo debo entrecomillar, alrededor del combate a la criminalidad y la violencia en el país. Ese es un primer elemento que también a mí me preocupa mucho. El segundo es que este estado de excepción se vuelva la principal política pública en materia de seguridad ciudadana. Cuando nosotros conocimos el Plan Nacional de Lucha contra la Extorsión, aprobado en el 2020, a finales del 2022, y dentro de sus medidas estaba el estado de excepción, pero también contaba con otro tipo de medidas. Todo lo que tenía que ver con el control de las telecomunicaciones celulares, lo que tenía que ver con la persecución de los delitos financieros o de los flujos financieros que genera la extorsión, lo que tenía que ver con acciones preventivas, controles territoriales, recuperación de municipios. Había una serie de medidas que al final, en el tiempo, en estos 18 meses, nos hemos quedado únicamente con la aplicación del estado de excepción, y al menos nosotros como organizaciones de derechos humanos no conocemos los avances en el resto de las medidas que se prometieron o que se colocaron junto con esta acción de parte de la Secretaría de Seguridad, y que, reiteramos, no solamente debería de ser una acción de la Secretaría de Seguridad. En el país, tal vez más adelante podemos hablar, se ha carecido por décadas de una política criminal del Estado, ¿no? Donde todas las instituciones vinculadas al tema seguridad y justicia puedan coordinar efectivamente su accionar para combatir la delincuencia y la seguridad. En conclusión de esta primera etapa, nosotros reconocemos los avances que ha existido en materia de seguridad. Nos parecen importantes estas cifras alrededor del tema de incautaciones de armas de fuego, de captura, de denuncias. Algunas personas mencionaban ayer que se ha aumentado el tema de la denuncia en materia de extorsión. Mire, eso usted lo puede ver por dos lados. Si aumentó la denuncia, significa que hay mayor confianza en la institución policial, o si se disminuye la denuncia, es que hay menor confianza. Entonces también este tema debe analizarse desde varias aristas, ¿no? Pero sí consideramos que es un riesgo latente y fuerte prolongar el estado de excepción por los elementos que aquí se han mencionado en esta primera etapa. Licenciada Migdonia Yestas, el tema de los homicidios, la criminalidad, ¿cómo está actualmente en el país? Leí esta semana que Honduras sigue siendo, a pesar de este estado de excepción y algunas medidas que se han tomado, el segundo país más inseguro y con más homicidios de Centroamérica. Está en mute. Otros países disminuyeron la violencia y la criminalidad, pero Honduras está ocupando el segundo lugar de tasa de homicidios en Latinoamérica, solo seguido de Ecuador, antes era de Venezuela. Y en Centroamérica, yo diría por siempre, ha ocupado el primer lugar en las muertes violentas, en homicidio. Y esto se vuelve una preocupación, porque, por ejemplo, el año pasado, en los informes preliminares de la Policía Nacional estableció que 31.3 por cada 100.000 habitantes. Y si bien es cierto, hay una reducción porque cerramos el 2022 con 48.2 por cada 100.000 habitantes, es el año 2023, estamos cerrando los datos porque el observatorio es un veedor ciudadano que incorpora información y registros administrativos y hace que se aumente esa tasa de homicidios. Vamos a cerrar entre 34 y 35 por cada 100.000 habitantes.
hay una reducción y eso es importante. Este año todavía estamos en ese proceso y en enero estamos validando el mes de enero apenas, precisamente porque tenemos que incorporar casos, la policía los acepta, los investiga y entonces hace que esos 90, como decía el general Molina, se vayan incorporando esos casos y más o menos 90 representa una en la tasa de homicidio. Si bien es cierto, analizamos caso a caso cada una de las muertes violentas. Y ya la Comisión Interamericana establece que desde el 2011, que teníamos una tasa de 86.5 por cada 100.000 habitantes, a una tasa del 2022 de 48.2 por cada 100.000 habitantes, hay una reducción. Y eso, como observatorio, nosotros haciendo ese análisis, podemos establecer que es una realidad. Pero, como ya decía, una de las realidades también es que las muertes violentas de mujeres pasó en una tasa de 6.3 a 7.8 en promedio en el año 2023. Y esto es grave porque también las estrategias que se establecen, y como ya lo dijo Carlos y Reina, las estrategias que establecen deben ser también diferenciadas, porque si bien es cierto, hay importantes avances en materia de violencia y criminalidad, no así en la percepción, es decir, la opinión de la ciudadanía a establecer que este es un país inseguro, porque hay causas estructurales que hacen que siga siendo violento a pesar de las reducciones. Bueno, un punto que usted manifiesta, licenciada, es que Honduras es el país con más homicidios de Centroamérica, así es, y el segundo lugar en Latinoamérica. ¿Tan grave es la situación aquí en Honduras? Venimos de, como ya decía, de redes criminales que si no es por Estados Unidos y los extraditables, no nos damos cuenta ni de los nombres, ni de los rostros, ni de cómo operaban en el país. Ahí es donde establecemos que se requiere investigación científica criminal que dé cuenta de quiénes son los responsables de muchos de los delitos y además que se diga qué y por qué. Que primero le mataron a un familiar, porque la deuda con la población es enorme. Por eso es que lo que decía Reina, se necesita articulación entre las instituciones, porque no solo basta capturar, es sustentar la prueba, es interponer acción penal. De lo contrario, vamos a seguir teniendo estos altos índices de impunidad y eso es lo que se le manda a la gente. ¿Qué es lo que le dice esto? A la gente o a los perpetradores, a los sicarios, le dice, no, no va a pasar nada, este país no judicializa, no te van a atrapar. Y lo grave es que la gente puede tomar la justicia por su propia mano. Ya lo decía, todas esas armas, 14.000 armas de fuego incautadas, imagínense, y en menos de un año. Pero a de 3.500 creo que van este año. Y eso es importante porque sacamos de circulación todas esas armas de uso prohibido. Pero el punto de esto es que en cada casa seguramente hay muchas armas de fuego que necesita trabajarse el tema y que se nos ha olvidado y lejos de disminuir la tenencia y la aportación de armas la volvieron a aumentar a 5 a la gente. Y eso se vuelve un mal mensaje, porque si bien es cierto, la gente sabe que no va a pasar nada si cometes un delito y menos si tenés armas de fuego. Se vuelve una preocupación en la población y por eso se establece que este es un país inseguro a pesar de todas las estrategias en materia de seguridad que se están estableciendo. La interinstitucionalidad debe funcionar porque no solo es tener un porcentaje de capturas, pero cuál es el porcentaje de judicialización de esos casos y ahí es donde la responsabilidad la tiene la Corte Suprema de Justicia, pero hay muchos pasos atrás para poder decir que son otras instituciones las responsables. Sí, comisionado Miguel Pérez Suazo tiene apuntes ahí sobre la situación y lo que se ha venido comentando aquí en el foro. Hay puntos importantes. Bueno, estos datos que dice la licenciada Migdonia y estas son preocupantes porque nos ponen y nos sigue evidenciando a Honduras como un país donde hay muchos homicidios, más que en muchos otros países. Bien. Recientemente, asiprensa.com hizo una publicación en donde denotaba pues el ranking de las ciudades con más índices de violencia a nivel mundial. Aparece Honduras con 2 ciudades, San Pedro Sula en el número 48 y Tegucigalpa con el número 50. Antes San Pedro Sula y Tegucigalpa eran
las 5 ciudades más violentas del mundo. ¿Por qué? Porque venimos nosotros de una década donde teníamos 20 muertos diarios, cifras donde cerrábamos un año con 7.172 muertes al año. Gracias a las estrategias. Sabemos que el estado de excepción es una herramienta legal para el eje operativo, que es importante esa herramienta por los resultados que estamos marcando. No es la panacea en materia de seguridad para solventar los problemas que tiene el país. Mas, sin embargo, ese estudio que yo les menciono dice que México aparece con 14 ciudades a nivel mundial como las más violentas, seguido de Colombia con 8 ciudades, Estados Unidos de Norteamérica con 6 ciudades, Sudáfrica con 4 ciudades y Honduras con 2 ciudades a nivel mundial. Ya casi estamos cerrando, pues, en el ranking de las primeras 50 ciudades más violentas en nuestro país. Después vamos a entrar a las 100 ciudades más violentas y así sucesivamente. ¿Qué es lo que queremos decir nosotros esta mañana? Que sabemos que se ha planteado a nivel de lo que es el Poder Ejecutivo una estrategia integral para la reducción del delito, los homicidios y el delito de la extorsión y sus delitos conexas, con 8 ejes estratégicos fundamentales que se han presentado. El primero es el eje operativo, que es el que estamos hablando y es el que por lo general tiende a ser debatido. Pero tenemos un eje tecnológico que es fortalecer la parte operativa y de inteligencia de la policía en materia de tecnología, porque la carecemos y eso hay que decirlo. Pero es importante también una reforma al estamento legal. ¿Por qué decimos nosotros? A estas alturas del partido, si no hay una denuncia para el delito de la extorsión, la policía no puede hacer absolutamente nada, porque es un delito de orden privado. ¿Por qué no cambiarlo a un delito de orden público? ¿Cuál es el problema? ¿En qué nos ata eso? ¿Por qué la policía no puede, si no hay una denuncia y si el ciudadano no interpone esa denuncia, la policía no puede actuar porque es un delito que debe ser denunciado para iniciar la investigación? La aportación de armas, si usted anda con una arma ilegal, usted lo remite por lo que es portación ilegal de armas en perjuicio de la seguridad del Estado de Honduras. Si usted anda con droga, es remitido por lo que es tráfico de droga en perjuicio de la salud del Estado de Honduras. Pero si usted es extorsionado, mientras no tenga usted una denuncia de este ciudadano, no va a poder hacer una investigación y ahí es donde estamos cerrados también. Entonces, es importante establecer que, aparte de ese eje de la reforma al estamento legal, debemos trabajar en la parte comunitaria. ¿Y por qué le digo esto? Recientemente visitábamos Islas de la Bahía y estábamos haciendo una inspección de una estación policial para remodelarla y se nos acercaron alrededor de 5 a 6 niños. Uno de los niños dijo: cuando yo sea grande quiero ser policía. Otro le dijo: no te hagas policía, hazte narca, le dijo. Imagínese ya un niño de 6, 7 años con ese estado de mentalidad que debemos de cambiar definitivamente. Los programas de prevención, en materia de prevención, son los más costosos que puede tener la Policía Nacional y son los que difícilmente pueden ser medibles, porque usted no puede saber o determinar cuánto impacta un programa de prevención. Estamos ahorita, como Policía Nacional, impulsando lo que es un proyecto que se llama Liga Atlética Policial. ¿En qué consiste? La Liga Atlética Policial consiste en que a través del deporte nosotros tengamos una estrategia para reducir la violencia y la criminalidad en menores. No a la violencia, no a la droga, no a pertenecer a estructuras de maras y pandillas, porque desde ahí hay que hacer un trabajo
fuerte, no solo con la policía, es un trabajo integral con todos los ejes de la sociedad y todos los que tengan que ver en esta materia. Entonces, es importante también establecer que hay que hacer una reforma al sistema penitenciario, así como también hay que hacer una gestión interinstitucional, porque no la tenemos, y es ahí donde nosotros vamos a tener mejores estados de seguridad en nuestro país. Sí, ahora. Solo, bueno, aportar y ampliar lo que decía mi general Pérez Suazo, y con lo que comentó también el licenciado Carlos acá. No es que la policía está cómoda con los estados de ejecución, simplemente es una herramienta que nos sirve a nosotros para darle lectura realmente a la criminalidad, cómo están mutando, y así darles también espacio a nosotros para desarrollar el plan integral anti-extorsión y delitos conexos. ¿Qué quiere decir con esto? Los principales a nivel fenómenos, o sea, criminales, que afectan a nivel global es el narcotráfico y tráfico de personas. Son los que más generan dinero. ¿Por qué me voy a ese tipo de fenómeno criminal? Porque también en el tema de extorsión, los grupos delictivos organizados utilizan también a las personas que son vulnerables, mayores de edad, están utilizando también mujeres, menores. Entonces, en los artículos 52 y 53 del tráfico y trata de personas, habla estrictamente de que hay que proteger pues, a las personas. Por eso estamos aquí nosotros como seguridad del Estado, y nuestra misión principal es proteger a las personas y también sus bienes. El plan nacional, plan integral anti-extorsión, pero se llama esa palabra, integral, lo que hablaba mi general Pérez Suazo, es que hay tareas también que tienen que cumplir no solo la Policía Nacional. La seguridad no solo pertenece a la policía, también ese plan le da algunas tareas importantes. Por ejemplo, el Instituto Hondureño de Transporte tiene una tarea que tiene que cumplir. Atrás de esa tarea, que es principal para ellos, estamos atrás, claro, nosotros, haciendo mesas técnicas para que monitorear o ser veedores de que realmente están cumpliendo a ellos, monitoreando. No es que nosotros somos los encargados de esa misión. La misión de nosotros es principalmente la seguridad. Pero también hay otros autores, como por ejemplo Conatel, que es principal autor en esta situación, y el estamento legal que hemos trabajado con la Fiscalía contra el crimen organizado en el tema de extorsión, en los artículos 333 y 374, el tema del lavado de activos también, que en este momento con la Fiscalía hemos hecho varios casos ya estructurados, se estructura, se identifican a los individuos y se ataca también por el tema del lavado de activos, se le quitan los bienes en este momento, y es la manera que nosotros estamos combatiendo a estos grupos delictivos organizados. ¿Esto por qué lo digo? Porque mencionaron ustedes de que estábamos como cómodos. No estamos cómodos nosotros, estamos realmente haciendo lo que debemos de hacer ahorita en este momento con la Fiscalía, esta nueva generación de fiscales, y también de qué manera estamos atacando el delito de extorsión y delitos conexos. Estamos hablando de tráfico de armas, drogas, estamos hablando de trata de personas. Hicimos una mesa técnica donde se propuso también analizar esos artículos, y la parte donde estaban de repente algunas lagunas se fueron tapando realmente con el tema de ciberdelitos, por ejemplo, ¿verdad? El tema de tráfico de personas, el uso de indumentaria policial. También ahí va plasmada en el borrador del proyecto para que se pueda aprobar donde corresponde, y se le dé vida. Una que se le dé vida, todos los operadores de justicia van a hacer su trabajo como corresponde, ¿verdad? Así que sí se está trabajando, ¿verdad?, en esta materia, tanto así de que, se lo digo, no sé porque se lo digo yo, sino que lo dice los jueces han sentenciado. De los 290 y algo de personas que se han metido
el 88% han sido sentenciados. ¿Ya? A otros que están en espera de individualización de la pena. Y estamos trabajando en ese aspecto. ¿Verdad? Como dijo mi general Pérez Suazo, lamentablemente es de orden privado este delito y lleva un acompañamiento especial. Por eso es que nosotros de repente miran que de repente no hay respuesta, nadie tiene una varita mágica. Si la ley cambia, pues nosotros de manera expedita haríamos las cosas y daríamos mejores resultados. Pero hay un proceso que hay que respetar y por lo menos se llevan de 1 a 2 años para poder llevar a juicio una vez capturado a unas personas o grupos delictivos. Entonces, esos procesos son los que hay que ir vigilando y nosotros estamos acompañando a la Fiscalía y también a todos los requerimientos que estamos cumpliendo para eso. Sí, tal vez, Fernando, sobre lo que menciona de la Policía Nacional alrededor del estado de excepción. Nosotros comprendemos y estamos claros que el combate a la inseguridad, a la criminalidad, tanto organizada como común, debe ser una acción coordinada por toda la cadena de justicia, ¿no? Todos haciendo su trabajo y haciendo su trabajo de manera correcta. Pero en el caso de y lo menciono porque voceros de la Policía Nacional, el propio ministro Sánchez ha mencionado que es necesario, la Policía Nacional ha mencionado que es necesario que se mantenga el estado de excepción para continuar dando golpes o manteniendo esta tendencia de reducción de la violencia. Reitero, a nosotros eso nos preocupa, porque después de 18 meses de una medida temporal que tiene un objetivo, que debería de tener un objetivo específico, que constitucionalmente también llama, como aquí se ha mencionado, con qué carácter se debe de utilizar, después de 18 meses que la Policía Nacional nos siga diciendo que es necesario el estado de excepción para que ellos continúen su labor, reitero, puede ser una tendencia peligrosa. Y esto lo podemos contrastar, que más adelante lo podemos hablar, alrededor de todas las denuncias que han existido sobre abusos, violaciones de derechos humanos, algunas muertes, en el marco del estado de excepción. Entonces, por eso nosotros lo colocamos. También reconocemos los avances importantes que se han dado, pero también es necesario reflexionar alrededor de esto y cerraría aquí inicialmente con por qué la medida de la extorsión debe ser tan cuidadosa. Mire, en primer lugar, imagínese usted que la extorsión fuera un delito de orden público. Cualquier persona podría tomar un teléfono o la discrecionalidad que puede existir por parte de los entes de seguridad alrededor de este tema, también es necesario que se le den ciertas garantías y seguros. Y luego también recordemos los cuestionamientos que han existido al interno de la Policía Nacional. Es cierto, hemos visto una nueva cara de la policía, hemos visto en esta gestión cambios significativos, pero esto no significa que más de 19,000 efectivos dentro de la Policía Nacional están en la misma línea, ¿no? Ustedes saben que todos los días hay procesos de depuración, profesionalización y, como decía la abogada Rivera, controles internos que deben de ejecutarse para ir mejorando. Pero en este momento, compañeros, creo que sería difícil mencionar que podemos todavía confiar 100% en toda la Policía Nacional alrededor de estos temas. Un comentario al respecto es, todos los planes, programas y proyectos siempre se reciben ajustes, ¿verdad? Nada es perfecto, nadie tiene una varita mágica para decir vamos a implementar este proyecto, esta estrategia y esa es la que nos va a servir con el tiempo. En ninguna parte del mundo sucede eso. Siempre se hacen los proyectos, se hacen los ajustes, se va monitoreando y en este caso nosotros vamos dándole lectura a los grupos delictivos organizados de acuerdo a cómo van mutando. En este caso el estado de excepción no es antojadizo, no es focalizado. Analizamos, por ejemplo, en los primeros estados de excepción se analizaron los principales áreas donde estaban los grupos delictivos actuando y después, 3 meses después, ellos fueron mutando a otros lugares. Después de esos 3 lugares se fue aumentando, se fueron quitando y así sucesivamente se fueron
haciendo las estrategias, de acuerdo, tapándole los hoyos a ellos, estorbándolos, y para que ellos no actuaran, ¿verdad? O sea, no es que nosotros actuamos en un estado de excepción, no. Vamos y focalizamos de acuerdo a la necesidad que hay, estratégicamente operativa, de acuerdo no a lo que quiere la policía, sino que a la seguridad de las personas. A eso vamos nosotros, tapándolos ahí. Por ejemplo, el señor ministro de Seguridad y el directorio estratégico tomó a bien cubrir más de 3.000 kilómetros de carreteras, ¿verdad? Se implementaron cantidad de patrullas de carreteras en todo eso, en todos los corredores de Honduras, y ha dado muy buenos resultados, ¿ya? Esa es una de las estrategias. Y así, por ejemplo, otra de las estrategias que estábamos hablando, que es muy importante, es las unidades marítimas. No tenemos unidades marítimas. En estos momentos se están adquiriendo unidades costeras. ¿Para qué? Para combatir el narcotráfico, lo que estamos hablando. Los dos fenómenos principales a nivel global es el narcotráfico y el tráfico y trata de personas. Estos grupos delictivos organizados están haciendo uso de las rutas donde van, la ruta de la droga y la misma ruta también del tráfico de personas. Ellos están queriendo acaparar todos esos corredores hacia México principalmente, y lo que genera dinero. Sería muy irresponsable de mí decir la cantidad de dinero realmente, pero sí es una cantidad millonaria, ¿va? Y sí, que le cuesta sangre, pero para eso nosotros estamos acá para darle lectura. Casualmente en todas estas semanas hemos tenido agregados policiales de Europa, de Sudamérica, y hemos tenido intercambios de información. Coincidimos con lo mismo, el Tren de Aragua, por ejemplo, que es un grupo delictivo organizado parecido a la estructura de maras y pandillas, que nació en Venezuela y que ha venido, bueno, ya Estados Unidos tiene esa problemática, ¿ya? Y ha venido tratando de acaparar toda la ruta de lo que son los migrantes, todo el tráfico y trata de personas. Ellos los han querido ocupar. Han tenido alianzas con otros grupos delictivos organizados, no digamos el narcotráfico, con este tipo de personas acá. Todo ese monitoreo lo llevamos nosotros a cabalidad, y de acuerdo a eso nosotros le damos lectura, y el estado de sección nos ayuda no solo al tipo de delito local en Honduras, sino que también transnacional. Hay que verlo desde otro punto de vista. Abogada, ¿cuál es la diferencia de combatir el delito, de combatir la extorsión, la criminalidad, los homicidios, en un momento normal o un estado normal o un estado de excepción? Primero quiero citar que, si bien es cierto, mi trabajo cotidiano no se mueve más en el ámbito de los derechos humanos y no en el ámbito del derecho penal, litigando, por ejemplo, etcétera, pero lo que yo puedo confirmar en este momento es que el delito de extorsión es un delito de orden público, es decir, puede ser conocido por la Policía Nacional independientemente de la denuncia del ciudadano. Obviamente, sin la denuncia de la persona extorsionada, se les hace más difícil a ellos realizar un proceso de investigación. Pero, y por eso celebro también todo este tema de mejorar las tecnologías, porque con las tecnologías de información también se puede dar seguimiento a delitos como la extorsión. En relación a su pregunta, yo quería decirte algunos de los temas que se han estado abordando en este momento, dos cosas. Primero, cuando se aprueba el estado de excepción, el primero, el del 6 de diciembre del 2022, se menciona que es principalmente como una de las medidas en el marco del plan para combatir el delito de extorsión. Sin embargo, lo que hemos estado contando hoy son tasas de homicidios. Estamos valorando el estado de excepción como una herramienta eficiente para reducir los homicidios, pero la mayoría de los homicidios que se cometen en horas del día, no se están cometiendo en horas de la noche. Eso me lo va a decir Migdonia, me imagino, dentro de un ratito con mayor precisión. Entonces, ¿para qué ocupan un estado de excepción si la cifra que presentan como logro es una cifra de homicidios? Y los homicidios se están cometiendo en la mayoría en horas del día. Entonces, y lo otro es, ¿por qué estado de excepción en este momento en 226 municipios? Si fuese por homicidios, tenemos 113 homicidios, acaban de decir, con 0 homicidios. Entonces, ¿por qué hay estado de excepción en
en 226 municipios y 113 tienen 0 homicidios y 254 tienen de 0 a 5 homicidios. O sea, no es por homicidios realmente que se está aprobando, que se ha aprobado el estado de excepción. Realmente es para poder dar seguimiento a otros delitos, principalmente el de la extorsión que se ha mencionado ahora, la incautación de armas, que es otro delito que genera mucha violencia en nuestro país, porque con las armas se cometen todo tipo de crímenes, desde el crimen organizado, son el medio para combatir otro tipo de delitos. Entonces podríamos decir, celebramos que hayan 12.000 armas incautadas, principalmente de este tipo de armas de grueso calibre, ¿no?, que generan tremendas masacres. Pero la pregunta es, ¿las armas siempre están solo en la casa o se utilizan afuera de la casa? Obviamente, si es para cometer delitos, esas armas son portadas en la vía pública. Entonces, lo que necesitamos es reforzar también la presencia policial en lo público y poder tener estrategias de seguridad que permitan realmente reducir el delito utilizando medios legales, porque también se dijo que el estado de excepción es una medida legal en tanto es ratificada por el Congreso, aunque de la mayoría de los estados de excepción, entiendo que solo como 4 de los 12 estados de excepción que se han aprobado, de los 10 o 12 que se han aprobado, solo 4 han llegado al Congreso Nacional y han sido ratificados por el Congreso Nacional. Es decir, la mayoría de los ¿cómo se llama?, las personas detenidas y de las pruebas incautadas en esas horas, desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana en que está vigente el estado de excepción, tienen varios problemas en relación a la legalidad. Uno es que, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal, solo hay 2 formas de realizar el allanamiento de morada: delincuente infragante y por orden de captura. Con el estado de excepción no tienen la orden de captura, el estado de excepción las autoriza a entrar, y luego tampoco tienen el delincuente infragante. Entonces, ¿cómo van a lograr? Porque se puede sostener que hay un estado de excepción y los jueces podrán decir, no, el que estaba en estado de excepción está autorizado para entrar. Pero, señores jueces, 2 años con estado de excepción, ingresando al domicilio sin orden de captura y sin delito infragante, eso lesiona gravemente realmente el tema de la validez de esa prueba realmente, de si esa prueba se ha obtenido realmente por medios lícitos, porque el estado de excepción debe de ser muy temporal y puede ser ratificado en otro periodo mientras dure la calamidad o mientras dure la emergencia, pero el problema es que Honduras está en emergencia permanente. Entonces, genera un problema grave sobre la eficacia de esa prueba en juicio. Habrá jueces que dirán, ¿cómo se llama? Que bueno, estaba en estado de excepción, no había orden de captura, no está infragante, pero estaba en excepción y eso los habilitó para entrar. Pero el tema es cuando se vuelve tan ampliado en el tiempo, qué tan legal realmente es el estado de excepción. Si lo ponemos a la lupa de la necesidad del control que debe de tener la incautación de la prueba, ¿no?, de ese control legal, de esa verificación de la prueba, realmente creo que la policía, aunque se siente cómoda con la medida, está poniendo en riesgo sus propios capturas y sus propios procesos, porque si se somete a un control de constitucionalidad, el estado de excepción permanente y perpetuo no pasa. No pasa. Licenciada Migdonia, ya está, sabemos que ya en breves minutos debe abandonar el foro de la entrevista. Un mensaje de conclusión, ¿qué otros datos podría agregar en el foro de la entrevista? Muchas gracias. Sin duda, en Honduras tenemos graves problemas. Ni siquiera hemos podido sanar el golpe de Estado que sufrimos en el 2009, que fraccionó, dividió a las familias, a las instituciones, incluso a los mismos partidos políticos, y eso hace que estas estrategias tengan que ver con poder reducir un problema que ya básicamente es endémico. Pero si el estado de excepción no es una solución permanente,
Deberíamos trabajar en otro tipo de estrategias que como Estado es necesario, y eso tiene que ver con una política integral de seguridad pública. ¿Para qué? Para que los ciudadanos establezcan, y junto con las autoridades, un marco estratégico que oriente las acciones y que fomente la cooperación entre los mismos. Pero esa política criminal debe estar encaminada a desarrollar estrategias, instrumentos y acciones por parte de las instituciones como la policía, como las organizaciones de la sociedad civil, como otras instituciones que deben trabajar de manera coordinada. Pero esto tiene que ver con una estrategia más allá de un estado de excepción, porque precisamente es excepción, excepcionalidad, no es permanente, y tiene que ver con el respeto a la dignidad, la legalidad, que es lo que ya sus invitados están hablando, Reina y Carlos están diciendo, el respeto a la legalidad. Obviamente el estado de excepción les abre un marco, pero no es lo que establece la Constitución de la República. Pero además, los otros derechos que se vulneran, la libertad y la seguridad. Y ahí es donde tenemos un principal problema en un estado de excepción tan permanente que ya lleva 352 meses, si más no recuerdo. Y eso se vuelve también un problema, como ya lo decían, para la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque muchos de estos temas tienen que ver también cómo están desarrollando. Y ya hemos visto muchos policías capturados precisamente por acciones criminales o delictuales que tienen que ver. Y uno de los temas que en el mismo comunicado ha establecido la Policía Nacional da pie para que se fortalezca la seguridad y la justicia, pero además lo requieren en una política criminal. La policía debe estar más cercana, más transparente, más humana, pero deben mejorar continuamente, y yo sé que lo están haciendo, pero además, ¿qué es lo que establece sus mismos comunicados y que lo debe hacer en una política criminal y no en un estado de excepción? Es personal preparado, formado, con las herramientas necesarias, porque lo que ha dado este estado de excepción es que compren muchas cosas por la dotación del presupuesto. Debe ser parte de una política criminal que el Estado tenga el suficiente presupuesto y se lo ha asignado a la Policía Nacional precisamente para que tenga el suficiente personal, la suficiente logística y las herramientas para el combate al delito, o para brindarnos, como dice su lema, servir y proteger a la ciudadanía. Porque ese equipo adecuado, esas unidades policiales que están, como decía el general Pérez Suazo, que están reconstruyéndose en este momento, debería ser parte del diario cotidiano del Estado y de las instituciones, y a través de un presupuesto. ¿Por qué? Porque necesitamos en esas postas policiales que haya recurso humano, policía preparado, pero además respetuoso de los derechos humanos, y eso es lo que va a dar la seguridad en el país y va a dar la confianza que todos esperamos que la Policía Nacional tenga. Porque estar recurriendo a los militares a cada vez que necesitemos, eso no es posible, porque muchos de nosotros estamos en contra de la remilitarización de la sociedad, y este gobierno nos había prometido eso, y vemos que sigue constantemente utilizando a los militares hasta para el sistema de salud, y no digamos para las cárceles, ¿no? Y eso es lo que debe, por lo menos, la Policía Nacional, con la ayuda de la ciudadanía, y créame, como decía Carlos y Reina, tienen el apoyo de la ciudadanía para establecer acciones, pero debe ser una policía transparente, con controles internos adecuados, precisamente porque siempre están en la palestra pública y la gente siempre está acostumbrada a juzgar a la Policía Nacional y no a las otras instituciones que están en la tarea de la seguridad y justicia. Sí. Muchas gracias, licenciada Migdonia Ayestas, por haber participado con nosotros en el foro La Entrevista de Canal 11. Con esto vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos con más en Canal 11. Bueno, continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11 hablando sobre la necesidad o no del estado de excepción en Honduras. ¿Están preparadas la Policía Nacional para que en determinado momento el comisionado Pérez Suazo ya se diga no lo vamos a seguir ampliando y que vuelva a trabajar la policía como lo hacía antes? Bueno, yo quiero empezar haciendo una aclaración, y creo que es importante, porque yo mencioné que la extorsión no es un delito de orden público. Efectivamente sí es un delito de orden público. Lo que quiero dar a entender es que cuando una persona interponga una denuncia por el delito de extorsión, sea el funcionario policial
el que conozca, el que le dé seguimiento y sea el que interpele a ese ciudadano por el delito de extorsión en un juzgado, porque la mayoría de las personas no temen por su seguridad y no van a un juzgado a encarar o a enfrentar una persona que ha sido detenido por el delito de extorsión y que se ha hecho una investigación como tal por parte de los funcionarios policiales. Es importante también establecer que nosotros hacemos análisis diariamente de la estadística y los días en que más se cometen los delitos de los homicidios son viernes, sábado, domingo y lunes. Los horarios en que más se cometen estos delitos, principalmente por el uso de armas de fuego, son entre las 18 y las 22 horas. Entre las 18, o sea, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Ese es el rango de horario en que mayormente se cometen los delitos, principalmente de los homicidios. Es importante establecer que solo en los últimos 3 años la Policía Nacional ha capturado 33 personas con fines de extradición. Haciendo una revisión hacia atrás, en los últimos 7 años solo se han detenido 30 personas. Eso quiere decir que estamos apuntándole mucho a la captura de estos ciudadanos. Solo en este año llevamos 14 personas detenidas con fines de extradición, superando ya lo que se hizo el año pasado, donde se capturaron a 7 personas y el año 2022 se capturaron a un total de 12. Estamos apuntándole sumamente a seguir ejecutando órdenes de captura. 3.827 órdenes de captura han sido ejecutadas desde que iniciamos lo que es el estado de excepción. Hay un total de 11.327 personas detenidas por delito a nivel nacional, más de 42.000 personas detenidas por faltas producto de las operaciones policiales y más de 28.800 armas blancas decomisadas producto de las operaciones que se desarrollan. Un tema también que debe bregar la policía permanentemente son las constantes tomas de carretera, manifestaciones. Solo este año llevamos más de 300 tomas de carreteras y eso pues también emplea una fuerza sumamente importante para bregar con este tipo de aspectos. Y otro tema sumamente importante es que la policía debería de tener a estas alturas 30.000 funcionarios policiales para estar conforme a lo que establece las Naciones Unidas, que por cada 1.000 habitantes deberían haber 3 policías, un funcionario policial por cada 300 habitantes aproximadamente. Tenemos nosotros llegando casi a los 20.000 a esta altura y estamos con los procesos de formación en los centros de estudio. Queremos que los centros de estudio puedan producir policías cada 4 meses. Esa formación, la fábrica de producir policías es el Instituto Tecnológico Policial y esa fábrica dura 1 año para formar un policía. Nosotros estamos ya tomando acciones importantes y hay ahorita promociones de más de 500 policías y esperamos que esta promoción que recientemente esperamos graduar sean más de 800. Eso es muy alentador porque la policía no se ha podido recuperar de los procesos de certificación y depuración, como se le ha llamado, donde tenemos nosotros, ahí se fueron más de 6.000 policías, no hemos podido recuperar ni siquiera esa cantidad de policías que se fueron. Creemos que si nosotros llegamos a las cantidades de efectivos policiales que requiere Naciones Unidas, vamos también a tener un mejor panorama en materia de seguridad. Sí, ¿ustedes creen que se necesitan más policías para combatir
todos estos temas de la criminalidad, homicidios en el país, abogada? Yo soy partidaria que efectivamente Honduras, por los niveles de violencia que enfrenta, necesita fortalecer su fuerza policial. En los últimos años la tendencia, tal vez de los últimos 12 años de la época de Juan Orlando Hernández, fue apostarle a fortalecer a las Fuerzas Armadas. Ahí vimos cómo se crearon batallones especiales que a estas alturas todavía tienen una deuda de rendición de cuentas por vidas perdidas, todos los que fueron los asesinatos en el periodo del fraude electoral, por ejemplo, del 2017, más de 30 personas fueron asesinadas y otra serie de eventos donde los militares participaron en actos de violencia. Necesitamos fortalecer realmente a la seguridad ciudadana, a una seguridad bajo el control civil, y que sea de naturaleza civil por el tipo de actuaciones que hace. Sí, debe ser fortalecida la Policía Nacional en todas sus áreas, particularmente en aquellas que tienen que ver con inteligencia y fortaleciendo también sus capacidades tecnológicas, porque los tipos de delitos que se buscan enfrentar en Honduras son delitos que a estas alturas ya no solo son nacionales, sino que son transnacionales y han ido evolucionando en todas sus técnicas de comisión del delito, ¿no? Entonces se necesita estar al día con las tecnologías, con el tipo de armamento civil, obviamente, para operaciones policiales. Y, por ejemplo, yo vi cómo bueno, y es algo que también tiene que ver con el estado de sección. Como es un estado de sección, facilita que se hagan algunas compras y dotaciones. Y entonces ahí vemos el tema que todavía debe aclararse un poco sobre este equipo que se decía que era de Israel, al final terminó siendo de México, estos carros que se llaman Black Mamba, que fueron aprobados por el Congreso Nacional cuando ya estaban en el país, etcétera. Ese tipo de cosas deben de ser aclaradas, deben de ser transparentadas, porque un estado de sección no solamente faculta a la policía para que ande haciendo allanamientos y detenciones en orden judicial, sino justamente también para poder hacer compras basadas en el estado de sección, y esas compras deben estar, cuando ya pasan realmente casi 2 años de un estado de sección, es realmente como ciudadanía y desde la lógica de la transparencia queda como con muchas dudas, ¿no? Y ahí debe de transparentarse y la policía debe de rendir un poco más de cuentas. Me gustaría también hablar sobre el rol del Congreso Nacional. Es que la legalidad del estado de sección está basada en que es el Congreso Nacional, de acuerdo a la Constitución de la República, la entidad del Estado que debe de aprobar, improbar o modificar un estado de sección. Y en el caso de Honduras, los 10 o 12, es que no tengo los datos que encontré, no fueron tan exactos, unos decían 10, otros decían 2, entonces las fuentes que encontré en línea, las fuentes 12. Online, son 12. Son 12, de esos apenas 4 fueron ratificados por el Congreso Nacional. Entonces, la legalidad de un estado de sección no solamente está en que lo apruebe el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. Estamos hablando de garantías constitucionales que se suspenden, y el único que puede modificar, ratificar o improbar que esas garantías están bien decretadas o que debe de ponerse alguna limitación a la forma como se va a hacer el estado de sección es el Congreso Nacional. Entonces lo que preocupa es que el Congreso Nacional haya abandonado su rol de ser el control que establece la Constitución de la República, ejercer ese control de constitucionalidad sobre una medida que viene del Poder Ejecutivo, que obviamente el Poder Ejecutivo lo hace en el marco de ayudar a combatir la criminalidad, porque fue como la medida más rápida que pudieron encontrar frente a una ola de violencia que en el 2022 se había más o menos disparado en los últimos meses del año, pero que a estas alturas la legalidad del estado de sección está muy cuestionada precisamente porque el Congreso Nacional no ejerció ese control de legalidad que manda la Constitución. Y lo otro es también que no solo es el Congreso Nacional el que está vinculado a esto, sino que también establece en los tratados internacionales de derechos humanos que debe de notificarse también a la Comisión Interamericana cuando se decretan estados de sección, para que este órgano internacional que está de alguna manera, que Honduras ha acogido ser parte de los tratados internacionales, particularmente de la Convención Americana, que la Comisión Interamericana, por ejemplo, pueda también verificar la legalidad de estas medidas, y si han sido
emitidas basadas en principios que tienen que ver con la reserva de ley, que el contenido de los derechos no se desnaturalice, y para mí el tema del domicilio particularmente ha sufrido una desnaturalización del derecho al domicilio con el estado de excepción, y que la medida realmente sea la última medida que se ha encontrado en el Estado de Derecho para enfrentar la criminalidad. Y creo que a estas alturas ya el estado de excepción es una medida que realmente no es la última medida que se encontró, sino que a estas alturas se volvió la medida permanente, y es una medida que a mi juicio mantiene una lesión sobre derechos fundamentales y principalmente de personas que viven y habitan en los hogares más pobres de Honduras. Si uno mira los barrios y colonias que están sometidos a estados de excepción en Honduras, son precisamente los barrios donde vive ese 64% de la población en situación de pobreza, donde el 48% de los niños y niñas no han tenido oportunidad de ingresar al sistema educativo. Entonces la medida pareciera que también tiene mucho de discriminatoria en Honduras. Sí, ¿cuáles son las dificultades que enfrenta la Policía Nacional, la DIPANCO, para combatir la criminalidad, evitar que haya tantas muertes en nuestro país, masacres? Hemos visto, yo hablaba con mi jefe ayer y le mencionaba que es terrible cómo en Honduras no paramos de sorprendernos de los crímenes atroces que hay cada día. Por ejemplo, veamos el caso, abogada Rivera, de la madre de sus 2 hijas, y así todas las semanas estamos viendo crímenes horribles. Bueno, sí, quería comentar sobre el tema de la extorsión. Nosotros, todas las actuaciones referentes a los allanamientos que se hacen con los PCM son convalidados y también respetados por jueces de garantía y también con la Fiscalía. Lo que hablábamos nosotros aquí con el Plan Nacional Anti-Extorsión, que uno de los ejes que también habla es sobre la educación. Dentro de la educación nosotros tenemos a nuestros funcionarios capacitándolos siempre diciéndoles y haciéndole énfasis en el respeto a los derechos humanos. Todas las actuaciones que nosotros hacemos son apegados a la ley. Esta herramienta excepcional que es los PCM son como un plus para nosotros, mientras nos dan un respiro a nosotros para poder comprender algunas situaciones de los fenómenos criminales que están existiendo en el país y que van evolucionando como lo hemos venido diciendo. Debido a eso nosotros tenemos, por qué no decirlo, una falta de... somos ahorita como 19.000 policías, casi los 20.000, y tenemos una falencia de la mitad, o sea, más. Nosotros deberíamos de estar en 35.000 policías. Prácticamente actuamos con la mitad para toda una población que son más de 10 millones de habitantes. Imagínense este policía que trabaja más de 36 horas, es la verdad, ¿ya? Y lo sometemos nosotros a esto y el policía hace más de lo debido en este momento. No es que estamos nosotros diciendo que no vamos a hacer las cosas, no, las vamos a hacer siempre. Pero eso realmente, mientras llegamos nosotros a esa meta que hemos heredado realmente, esa falencia de policías, al crimen organizado pues le da espacios para poder hacer algunas actuaciones, algunas cosas. Estas acciones o medidas que se han tomado nos dan a nosotros ciertos espacios para poder también tener que capacitar también a nuestro personal y llegar a la cantidad ideal para que poder combatir también todos estos fenómenos que han venido creciendo, pero que hemos también venido pues combatiendo, disminuyéndolos y también de manera muy profesional y muy responsable presentando los informes correspondientes y también llevándolos a juicio, como siempre lo hemos dicho. Esta parte pues de lo que usted mencionaba, que habían homicidios múltiples, llamados de repente masacres y todo, se han venido disminuyendo realmente, ¿verdad?, significativamente. Lo dice nuestra amiga aquí, la licenciada
Migdonia también, y otros entes que son veedores también, y respetamos mucho pues las opiniones, que esas opiniones nos ayudan a nosotros a mejorar, ¿verdad? Más bien con la licenciada Migdonia la hemos invitado para que vaya a nuestras oficinas, donde estamos construyendo prácticamente parte de las políticas integrales de seguridad que ella prácticamente pues recomendó, y que nosotros ya llevamos ya avanzado algunas cosas para que de repente puedan aportar algunas cosas que tal vez nosotros tal vez no las miramos, pero que las podemos mencionar en alguna parte de las políticas integrales que podamos presentar y mejorar. A cada rato, como bien lo dije al inicio, los planes y proyectos siempre tienen que sufrir, no tienen que ser tan rígidos, tienen que ser flexibles para poder modificarlo, y nosotros en este caso, como vamos monitoreando cómo es el comportamiento criminal, nosotros vamos haciendo también, innovando y haciendo algunas estrategias importantes para poder combatir la criminalidad a favor pues, de la sociedad. Siempre a favor de la sociedad y actuando siempre con respeto a los derechos humanos, que es lo siempre que hemos inculcado siempre a nuestros funcionarios. El funcionario que no cumpla con eso simplemente pues es responsable y tiene que sufrir las consecuencias de ponerlo pues a la orden de los juzgados si es posible. Pero y de manera responsable lo hemos hecho nosotros. Nosotros de manera permanente hemos estado haciendo por así decirlo, la depuración policial, ¿verdad? No necesitamos de otras personas, nosotros mismos lo hemos hecho. Nosotros mismos hemos dado seguimiento a nuestros propios funcionarios o personas infiltradas que se hacen llamar realmente policía. Pero esas personas que cometen con delitos van a los juzgados, simplemente así, y es de manera permanente. Nosotros tenemos nuestros propios filtros, nuestras propias medidas, siempre con el Centro de Credibilidad y Confianza. Hemos dado seguimiento al personal para que de manera pues, profesional puedan ingresar a nuestra Policía Nacional. Carlos. Sí, Fernando, ahora en esta recta final del programa, solo hacer un comentario sobre el tema policial. Creo que todos coincidimos en esta mesa y muchos informes nos han dicho de que debe haber un aumento de la plantilla policial, tanto en el nivel superior como en el nivel básico. A mí solo siempre me generan las preocupaciones cuando se desarrollan estos procesos acelerados de formación de policías en 4 meses, ¿no? Ya en el pasado hemos visto que, y usted lo acaba de mencionar, ¿no? Son un año, nosotros estamos ingresando cada 4 meses nuevas, pero no la formación es un año, bien, sí, no son 4 meses. Y ya cada 4 meses están ingresando, pero la formación es un año. Pero entonces, se cada 4 meses la vamos a graduar esta personas. de hacer este ejercicio con las maletas arriba que generó 4 fallecidos en el 2022. Estos ya erradicaron ritos de esa iniciación. práctica. Eso ya Esas es una prácticas práctica deben que de ser abolidas, por favor. Esa era parte de una tradición que igual hace 35 años que nosotros ingresamos. Trato cruel y inhumano. Igual lo teníamos, pero lastimosamente o sea, a usted le violaron sus derechos humanos cuando por eso le digo esas prácticas. Qué bueno que ya las vamos a... Es una práctica que siempre se debe de erradicar en la formación policial. Pero ya no se realiza definitivamente. Producto de ese tipo. Pero toco el tema y qué bueno que me dice que es un año, porque qué bueno que ocurrió. Sí, porque es un año. La última vez que ocurrió precisamente esto de los programas acelerados, tuvimos resultados nefastos, usted lo acaba de decir, infiltraciones, personas que no tenían, digamos, la madurez, pero también otros elementos vinculados a ser un funcionario policial. No, nosotros de manera profesional les quiero decir que tenemos un centro de credibilidad y confianza, y no es por vanagloria. Es uno de los mejores centros de credibilidad y confianza. Los invitamos a que ustedes vayan para que miren los procesos como son. No es solo un centro de credibilidad y confianza que se dedica solo a un simple poligrafía. A nivel de Latinoamérica, lo digo, es uno de los mejores, no lo digo yo, lo dicen los mismos otros países. Les lo pueden decir, pueden indagar. Y aparte de eso, tiene un plus, que ellos, profesionales de la psicología, son poligrafistas. Hay otros que son trabajadores sociales y otro tipo de profesionales que se dedican a prácticamente al seguimiento. En este caso tenemos médicos en química y farmacia
que aplican pues las pruebas antidoping, aplican también psicométrico y también le dan seguimiento a la parte socioeconómica también y visitados domiciliarias. O sea que el policía que ingresa no es así nomás que va a ingresar, se le da un seguimiento, no es una herramienta, ¿cómo se llama?, pura, ¿verdad? Siempre de repente tiene su margen por ahí. Y nosotros pues estamos en ese aspecto, aparte del seguimiento que ahora nosotros nos le damos, los oficiales estamos vigilando siempre constantemente al policía, ¿no? De esa manera, porque si no tuviéramos de repente, no tuviéramos pues realmente los resultados que ahora tenemos, de verdad. Y precisamente son los controles que ha mencionado la abogada Rivera, que es necesario fortalecer, pero también hay que darlos a conocer también. Pero no solo eso. Es la capacitación, no solo eso, esa es una parte para poder ingresar. La otra es la parte académica, profesional, que se le enseña para que, ahí no se le enseña cómo se llama a ser un delincuente, se le enseña a proteger a las personas, a los bienes y de qué manera garantizar también y con quién tiene que hacer, que es el acompañamiento de la fiscalía y que tiene que respetar de la ley. Yo quería tocar otro tema también. El comisionado Pérez Suazo mencionó el tema de las tomas de carreteras. El estado de sección obviamente no tiene nada que ver con temas de carreteras. Y el tema de tomas de carreteras no deja de ser preocupante, que siga siendo uno de los temas que actualmente sigue dejando personas gravemente lesionadas. Y eso significa, y ya lo ha dicho la oficina del alto comisionado, que muchos de los desalojos que se han perpetrado, tanto de tomas de carreteras como los desalojos que se realizan en el marco de esta política del Poder Ejecutivo relacionado a lo de seguridad en el agro, ¿no? Seguridad y acceso a la tierra en el agro. De esta comisión hay muchas denuncias no solamente de uso excesivo de la fuerza en este tipo de acciones, y lo otro es que, bueno, nosotros abogamos porque se busquen soluciones pacíficas a problemas sociales. Nos preocupa muchísimo que el primero que vaya frente al tema de toma de carreteras o frente a los desalojos sea la Policía Nacional. Yo creo que a ustedes tampoco les gustaría ese tipo de situación, porque ustedes están desalojando posiblemente a policías que vienen de esa misma comunidad o de ese mismo territorio, o que viven en esos mismos barrios. Entonces, el tema es que abogamos porque el Congreso Nacional y el Poder Judicial han estado trabajando por crear un tribunal no penal para resolver conflictos sociales. Estos tomas de carreteras, que es para que les abran una escuela, que para que les abran una trocha en el camino, para que les reparen las carreteras, no deberían de significar desalojos violentos. Definitivamente no se vale que en un país con tantos problemas de pobreza, de exclusión social, cuando la gente lo único medio que tiene para hacerse visible y alzar su voz es una toma de carretera, lo que reciba del Estado sea la violencia policial. Yo creo que se tiene que buscar otra salida. Creo que cada institución del Estado, o por lo menos el Estado, debería de tener en las principales regiones del país autoridades que sirvan para, autoridades del Poder Ejecutivo, para generar diálogos, para buscar soluciones, porque mire, en muchas de las tomas, cuando ya llega, por ejemplo, la mayoría, cuando ya llega el ministro de la CID, ya la toma se termina, el proyecto se hace y quedaron personas heridas de balas, personas lesionadas por una demanda social. Entonces, esos son los tipos de temas que nosotros aspiramos que una policía profesional los aborde y le diga al Estado: nosotros deberíamos de ser, en todo caso, el último recurso, como debería de ser también el Estado de sección, el último recurso. Entonces, lo que hay que decirle a nuestro Poder Ejecutivo es: busquemos los recursos y las medidas idóneas para enfrentar la criminalidad, y aquellas que tienen que ver con el uso de la fuerza, el uso de la violencia y restricción de derechos deben de ser las últimas medidas. Y eso es lo que hace que el estado de excepción ya no sea sostenible en el tiempo, porque realmente está desnaturalizando garantías constitucionales, particularmente las que tienen que ver con la libertad personal y aquellas que tienen que ver con la inviolabilidad del domicilio. Sí, y sumado a eso también mencionar, que no lo hemos mencionado aquí, pero sí lo dejo planteado,
que aunque no compartimos que hay avances importantes en materia de seguridad, el estado de excepción no debería de ser la principal política de Estado alrededor de este tema, y quien debería de salir al frente a presentar los resultados del estado de excepción debería de ser esta mesa de seguimiento que establece el propio decreto, pero no conocemos tampoco esa mesa. Sabemos que está instalada, sabemos que hay diversos actores alrededor de esta. Esperamos nosotros que se estén discutiendo todos los temas que tienen que ver con los abusos y violaciones de derechos humanos que se han dado en el estado de excepción y que deben de ponerse a la orden de la justicia los funcionarios vinculados a este tema, pero esta mesa debe también aparecer. Y reitero, quienes aparecen justificando, defendiendo y colocando los beneficios del estado de excepción han sido únicamente la Policía Nacional y el ministro de Seguridad. Y también recordar, como lo que hemos hablado durante toda la mañana, y creo que todos coincidimos aquí, el fenómeno o la problemática de la inseguridad y la violencia es una problemática que tiene que estar abarcada por diferentes sectores. No podemos dejar esta discusión únicamente en manos de uniformados. Estos uniformados sean de azul o sean de verde, pero debemos de estar todos los actores, psicólogos, doctores, maestros, trabajadores sociales, en una amalgama para poder discutir estos temas, los problemas de tierra, las conciliaciones, la violencia oculta que se encuentra, como la violencia hacia los niños y niñas, otros elementos. Creemos nosotros que deben de discutirse en el marco de una política pública en materia de seguridad y convivencia. Yo hace más o menos un año le he dicho en varios espacios a la Secretaría de Seguridad, esperamos nosotros que el proceso de construcción de la política de seguridad y convivencia no vaya a ser como en otros periodos, donde fue un ejercicio de escritorio y después nos dijeron aquí está la política. Esperamos nosotros que en este gobierno esa política sí se construya con los diferentes actores, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de mujeres, los movimientos sociales. De lo contrario, volveremos a tener una política con unas fotos muy bonitas, con unos lemas muy halagadores, pero que no va a contar con el sustento como tal. Y cerrar que creo que también en orden legislativo, las reformas que se hicieron en la última década en materia de seguridad, que conllevan a la Policía Nacional, pero también otros órganos en materia de seguridad, obviaron de manera perversa, y debo decirlo así, los espacios donde la sociedad civil participaba. Instancias como el Consejo Nacional de Seguridad Interior se abolieron precisamente, lo que era el CONACYN. Si recuerdan ustedes, dentro de las prioridades del CONACYN estaba dictar la política en materia de seguridad, la elección del director de la policía, entre otros. Todos estos elementos, reitero, en la última década y media, se abolieron, y por eso posiblemente hoy por hoy tenemos los resultados que tenemos, una lucha cuesta arriba según las cifras a nivel regional, pero que reconocemos que hay una cara diferente definitivamente con el nuevo gobierno. Por ejemplo, estos Black Mamba, comisionado, ¿cómo han resultado? Han habido críticas en estos últimos días porque se quemó uno. ¿Y cómo han resultado? ¿Ha generado algún resultado estos vehículos? Bueno, con respecto a la adquisición de 10 unidades de vehículos blindados denominados Black Mamba Sandcat, estos vehículos, el objetivo es que participen de operaciones especiales contra el crimen organizado y principalmente para salvaguardar la integridad de los funcionarios públicos. Muchos funcionarios públicos han caído en el cumplimiento de su deber, producto de que han sido pues, atacados mediante el uso de armas de fuego, y ese es el objetivo principal, salvaguardar la integridad de los equipos de reacción y de operaciones especiales para ejecutar operaciones contra el crimen organizado. En el marco de lo que es la prevención del delito y la violencia, hay 3 ejes importantes. Está el eje de prevención, el eje de disuasión, que es todas y cada una de aquellas acciones policiales, saturaciones, allanamientos, retenes y todo la cantidad de operaciones policiales que se puedan ejecutar a nivel nacional, y el control, que es el resultado de esas operaciones policiales. Es allí, en esos 2 temas, en la disuasión y el control, donde se enfocan la mayor parte de las estrategias.
muy poco apuntamos a la prevención. Y es aquí donde yo quiero exhortar a que programas como el GREI, que es un programa orientado a niños, niñas y adolescentes en las escuelas y en los colegios para resistencia a grupos de maras y pandillas. El programa DARE, que es un programa orientado al evitar el consumo de drogas y al alcohol en los jóvenes, pero también seguir apuntándole a lo que es la policía escolar, que ya nosotros tenemos estructurado y que estamos desarrollando pues importantes alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación, y fortalecer la Liga Atlética Policial. Vea usted esa imagen que tenemos ahí en pantalla. Déjeme la imagen anterior, por favor. Lo anterior. Si es tan amable. Aquí está la señora embajadora de Estados Unidos, Laura Dogo, con entrenadores de la Universidad de Montana que llegaron a Honduras para capacitar entrenadores de fútbol, tanto masculinos como femeninos, como parte de las estrategias que a través del deporte nosotros hagamos prevención del delito y la violencia. Hoy están en San Pedro Sula, hoy y mañana están en San Pedro Sula, y el viernes terminan en la ciudad de La Ceiba. Son programas que vienen a fortalecer la parte de prevención, porque es allí, en esos espacios donde los niños y niñas vamos a tener que cambiar. Como le digo yo, hay que empezar desde los más jóvenes, y fue muy recibido con mucha expectativa esta capacitación que vinieron a dar instructores de la Universidad de Montana, y es allí donde definitivamente debemos priorizar esas acciones en materia de prevención para mejorar y fortalecer los niveles de seguridad de nuestro país. Recordemos que el Estado de Honduras cuenta con una política pública de prevención de violencia asociada a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Retomemos esas cosas que ya hemos construido, porque todo eso... Pero lo hacemos aislado. Lo hacemos aislado. Hay que retomarlo como gobierno. Comisionado Molina. Pero solo un comentario, que esto, ¿cómo llegó a hacer eso? Ahí lo que estamos viendo es un rol nada más, líneas de acción, ¿verdad?, de un cooperante, en este caso la Embajada Americana, pero hay dentro de los ejes estratégicos llamado comunitario está el diagnóstico de seguridad ciudadana, que el diagnóstico de seguridad ciudadana se aplican herramientas para, esa herramienta se aplica para poder conocer el grupo delictivo organizado de repente que está en un área, y también el fenómeno, ¿verdad?, o la actividad que se dedica este individuo. Pero después, una vez que concluye eso, entonces se dan los roles. ¿Quién va a combatir este fenómeno? Si en el caso de microtráfico o grupos delictivos llamados maras y pandillas, pues le tocaría a Dipanco, ¿ya? En este caso, si hay, por ejemplo, un puente donde está oscuro y necesita luz, ¿quién es el encargado de hacer este rol? Bueno, sería la ENE. ¿A través de quién? Del alcalde. El alcalde es parte del rol de él. También las escuelas, el Ministerio de Educación. Ahí de manera integral se dedica uno a combatir la criminalidad, a recuperar espacios que han sido ocupados por la criminalidad. Entonces cada uno hace su rol. En este caso el cooperante también se suma, ¿verdad? La Policía Nacional hace su rol, y cada quien, el medio de comunicación, hace su rol, porque hay periodistas responsables. Un ejemplo, después de ese diagnóstico en Ceiba, un periodista dice: miren cómo está oscuro este parque en la noche. Solo dijo ese día. El alcalde tuvo al día siguiente, coordinó con la ENE, y al día siguiente ya estaba alumbrado. Y el mismo periodista dijo: mire, ya se tomaron medidas. Ese es el tipo de rol que nosotros necesitamos. Sí. Con una simple llamada a la ENE, ese es el rol que nosotros necesitamos que haga cada uno de los funcionarios de manera integral. Sí, bueno, con esto vamos a ir a una pausa, porque vamos a volver con las conclusiones en el foro de la entrevista, hablando hoy sobre la necesidad de extender o no el estado de excepción en Honduras. Bien, vamos con las conclusiones en el foro de la entrevista de Canal 11. Comisionado Miguel Pérez Suazo, gracias por haber estado con nosotros. ¿Qué decirle al pueblo hondureño? Bueno, gracias por habernos acompañado en este foro, la entrevista. Y es importante decirle al pueblo hondureño que a partir de este gobierno es donde comienzan a
hacerse cambios significativos en materia de seguridad, porque es ahí donde llegan hasta la alta esfera de lo que es la Secretaría de Seguridad, un oficial de carrera, un oficial de policía de carrera. El comisionado general don Savillón Pineda, y hoy el señor secretario de Seguridad, don Héctor Gustavo Sánchez Velázquez, que conocen la materia de las limitantes que tenemos, pero también cuáles son los delitos y los hechos que aquejan a nuestra sociedad. Permanentemente estamos haciendo reuniones con el directorio estratégico y los directores nacionales para orientar y focalizar aquellos esfuerzos que en materia de seguridad el pueblo hondureño requiere. Pero también es importante decirle al pueblo hondureño que fomentemos la cultura de la denuncia, que si hay una denuncia oportuna, también habrá una reacción oportuna por parte de la Policía Nacional. Hay que reconocer que a pesar de que hay importantes logros en materia de seguridad, falta mucho trabajo que hay que hacer, y eso lo reconocemos. Pero el abordaje en materia de seguridad debe ser de manera integral para que todos y cada uno de los actores que tengan que ver en el tema y en materia de seguridad pongamos nuestro grano de arena para tener una mejor Honduras. Sí, gracias, comisionado perezoso. También al comisionado general Mario Molina por haber estado con nosotros. Sí, bueno, solo hacerle la misma invitación a la sociedad, al público en general, que realmente la denuncia es para nosotros muy importante. Esas cifras también que no aparecen denunciadas pues, ante la Policía Nacional, también nosotros vamos hacia las áreas o a las personas que realmente no pueden poner la denuncia por situaciones, ya sea por terror, por miedo o lo que sea. Nosotros estamos pues para apoyarlas, asesorarlas, y los invitamos a eso. También hacerle una invitación porque estamos trabajando muy duro con la Fiscalía contra el Crimen Organizado para poder también tener estrategias de cara a algunas situaciones que nos puedan venir ¿verdad? De manera prospectiva, haciendo estudios realmente y conociendo el fenómeno para poder abordarlo de otro ángulo, ¿verdad? Y de manera integral. Invitamos pues también a la licenciada Rivera y aquí a nuestro amigo Carlos para que nos visiten en nuestras oficinas, nos sumemos y que miremos realmente qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos con la policía, y a cualquier aporte bienvenido. También a la licenciada Midonia Ayestas, que hemos estado en pláticas, pero que se nos va a sumar. Bien, muchas gracias, comisionado Molina. Abogada Rivera. Sí, bueno, en principio, como hondureñas, celebrar las bajas de los distintos tipos de delitos que se vienen reportando en el último periodo de Honduras. No obstante, las cifras todavía nos apuntan que somos un país con muchos desafíos en el tema de la violencia. El ser uno de los países que todavía, aún con esa bajada de 16 puntos en los últimos 2 años en las tasas de homicidio, aún con esa reducción, y que apunta que este año vamos a reducir aproximadamente en 4 o 5 puntos los homicidios. Existen muchos desafíos en el país. Los femicidios, por ejemplo, han incrementado, también los asesinatos de jóvenes. Las masacres aparentan controladas, pero todavía se han registrado en el año pasado más o menos unas 60 masacres, etcétera. Entonces, los desafíos para la seguridad requieren estrategias diferenciadas para cada uno de esos delitos. No puede ser que una medida como el estado de excepción sea la medida estandarizada y universalizada para los diferentes problemas de violencia que necesitan estrategias diferenciadas. Honduras urge de una política de seguridad frente al delito, una política que esté muy acorde también con una política criminal que articule con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, el rol de los distintos actores. Pensamos que el estado de excepción es una medida que se prolongó excesivamente en el tiempo, es una medida que
ha generado lesión de derechos constitucionales de los ciudadanos, independientemente de que se haya desarticulado 500 bandas, pero es resultado desproporcionado de hacer 30.000 allanamientos para desarticular 500 bandas. Es decir, muchísimos hogares en Honduras vivieron la violencia en horas nocturnas mediante allanamientos sin orden judicial basados en el estado de excepción. Por eso creemos que la medida debe de estar ya llegando a su fin y que Honduras debe de avanzar realmente a eso, nos decían los comisionados, hacia políticas públicas que realmente sean integrales, altamente articuladas. Recordemos que la criminalidad en este momento es principalmente criminalidad transnacional, con lo cual también se necesita la colaboración entre estados y bueno, celebrar la oportunidad de poder dialogar y poder aportar estos elementos para que nosotros no venimos aquí a criticar al Estado de Honduras, sino pensamos que en un Estado la participación y el escucha de los distintos actores es lo que puede ayudar a que mejoremos en las situaciones que Honduras tiene como desafíos. Sí, gracias, abogada Rivera. Carlos Sierra. Sí, no, también sumarme a que, aunque reconocemos los avances importantes y la nueva cara que tiene el Estado de Honduras alrededor del tema de seguridad, mantenemos nuestra posición de que el estado de excepción no debe de prolongarse, no puede ser la única política en materia de seguridad o la principal política en materia de seguridad en el país. Debe de existir una nueva estrategia, valorando, como aquí se ha mencionado, lo que se hizo con el estado de excepción, pero no prolongarse más. Ya se prolongó demasiado. Y sí tomar la palabra de los compañeros de la policía, que la construcción de las nuevas políticas públicas en materia de seguridad, las estrategias y las nuevas acciones para el país en materia de seguridad y combate a la violencia deben de partir precisamente por la discusión de más sectores. Así que ojalá que se abran estos espacios. Sabemos nosotros que el ministro de Seguridad es una persona de las ciencias, pero esperamos que también eso se ponga en práctica. Así que no más de estado de excepción, aunque reconocemos avances importantes en materia de seguridad. Gracias, Carlos Sierra, y por supuesto gracias también al inmenso auditorio del foro La Entrevista de Canal 11. Que tengan todos un feliz día.